Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver acá. Hay nuevas pruebas que sugieren que Howard Carter, el que descubrió la tumba de los tesoros del niño rey Tutankamón, que él sustrajo tesoros de la tumba de Tutankamón. No, Tutankhamón, ¿no? El que tiene vivo el espíritu de Amón, algo así. ¿No? Tu vida, el espíritu, tu espíritu, y Amón es el dios, ¿no? Él es Tutankhamón. Bueno, sucede que este año se cumple un siglo del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y sus tesoros. Durante todo este tiempo han existido rumores, sospechas sobre entre los propios egipcios, sospechas de que su descubridor, el arqueólogo Howard Carter, sustrajo algunas piezas, ¿no? Sustrajo, pero moviendo los dedos, ¿no? Sustrajo, moviendo los dedos articuladamente, ¿no? En forma espiral. Así, sustrajo, este, algunas piezas antes de que la cámara se abriera oficialmente. Porque él dijo, oye, encontramos el tesoro, vamos a abrirlo tal día. Falso, unos días antes ya estaba adentro ya y sacando cosas. Y todo el mundo, toda la prensa vino, sacó sus fotos de la primera vez que la cámara de Tutankamón, que la tumba se iba a abrir. Y todos te lo pusieron ahí y estoy seguro que si alguien decía un momento, esa cámara ya se abrió antes, si ese señor lo abrió, te iban a tildar de conspiranoico. Sí, no, que acaso no estás viendo las fotos de los periodistas que dicen que se ha abierto por primera vez, ¿no? Pero ¿quién cree eso, no? ¿Y qué? ¿No lo abrió antes? No, no, ahí está, ¿ves? Ahí está. Cuando la gente tilda a otra de conspiranoico, cuando no tienen bases, cuando uno habla con sentido común, ¿no? Cuando ves esto con sentido común, hay gente que se deja guiar por el discurso oficial. Y cuando te dejas guiar por el discurso oficial, lo más probable es que te engañen o que te roben o que les roben colectivamente a todos, o que simplemente después ya no disfruten más de este mundo. Cuando te dejas guiar por el discurso oficial de un pinchazo, ahí está, ahí te engañan, te lesionan químicamente, quizás ya no estás más en este mundo. Ahí está, cuando te dejas llevar por los discursos oficiales. Muchas cosas pasan. ¿Mm? ¿Quién tiene la culpa? El que se dejó engañar. Ese tiene la culpa. ¿Ya? Bueno, sucede que aquí los egipcios de este tiempo sí se dieron cuenta que aquí algo sospechoso ocurría. Sí. Aunque no había pruebas de ello, porque no vas a esperar las pruebas para algo que se nota, ¿no? Es como lo que pasa acá en Perú, ¿no? Si tu presidente se reúne de noche con mucha gente dudosa, con empresarios y todo eso, y postores, se reúne de noche y no te quiere decir quiénes son, no te quiere dar la lista, y tú tienes que buscar por tu cuenta lo que el presidente te está tapando, la información que te está tapando, ¿no? Es lógico que aquí pasa algo. Mínimo sospecha, ¿no? Mínimo date cuenta de por qué se corre, por qué, que se corre y por qué no te quiere dar la información. Ponte a sospechar, pues, ¿no? Mínimo, mínimo, ¿no? Bueno, aquí sí empezaron a sospechar y nadie comenzó a pedir el videíto de Harvard, ¿no? Abriendo por primera vez la tumba antes de la apertura oficial, que se supone era la primera. Nadie comenzó a pedir eso para recién decir, tienes razón, ¿no? Nadie empezó a pedir eso. ¿Te das cuenta? Nadie empezó a pedir eso. No, no. Hay sospechas, sí. Y por eso vamos a actuar, ¿no? Al nivel de la sospecha, no más allá. Es así, actuar, pero a nivel de la sospecha, no excederse de eso. Algo que muchas veces los pueblos no entienden y siempre se exceden. Bueno, entonces esas sospechas se han avivado debido a una carta escrita del año 1934 que ha salido a la luz justo ahora, ¿no? Justo ahora. El periódico británico The Guardian ha divulgado fragmentos de esta misiva, escrita por el académico Alan Gardiner. Este es uno de los miembros del equipo de Carter que le ayudó a traducir los jeroglíficos, de esta tumba de 3.300 años de antigüedad, en la que le echan cara que le recompensara con un objeto indudablemente robado de la tumba. Sí. Según esta acusación,
el célebre arqueólogo habría entregado a Hardiner un amuleto utilizado como ofrenda a los muertos. Carter le habría asegurado que no provenía del sepulcro, pero cuando el entonces director del Museo Egipcio del Cairo, Reves Engelbach, lo contempló, dijo que estaba fabricado con el mismo molde que otros encontrados en la tumba y dio por seguro que ese era su origen. Indignado, Hardiner escribió al jefe de la excavación que había supervisado el vaciado del sepulcro y el traslado de todos los objetos a través del Nilo hasta el Cairo. Y dijo lo siguiente: ay, ay, lamento profundamente haber sido llevado a una posición tan incómoda. Naturalmente, no le dije a Engelbach, al curador del museo, que había obtenido este amuleto de ti, Carter. Eso se lee en la carta, parte de una colección privada que se publicará completa junto a otras misivas, próximamente en el libro Tutankamón. Ahí tienes el libro, ese es el libro. Tutankamón, la tumba que cambió al mundo. En castellano dice eso. Tutankamón, la tumba que cambió al mundo, del egiptólogo estadounidense Bob Breyer. Bob Breyer. El experto Breyer aseguró al Guardián que los arqueólogos y autoridades egipcias sospecharon desde el principio que Carter y algunos miembros de su equipo habían penetrado en la tumba y se habían llevado objetos antes de que lo dejaran por escrito en sus cuadernos. Antes de que lo dejaran por escrito en sus cuadernos, se habían llevado objetos. O sea, primero se llevaron objetos y después hicieron la cuestión formal, diciendo lo que habían encontrado. Pero con anterioridad habían sucedido cosas. Antes de la parte formal, que por lo general a mucha gente le da mucho interés a la parte formal. Y hay que darle interés también. Pero también hay que ver la realidad de lo que pasó. Aparte de lo formal, lo que dicen los papeles, tienes que ver la realidad de lo que te dicen. Eso es lo que vemos aquí en Radio Política, cuando te vemos los informes del pinchazo, ¿no? Te vemos la parte formal que dice recomiéndese, ¿no? Pero cuando vemos la parte material, los motivos por los cuales se recomienda, nos damos cuenta de que todo es simplemente papeleo y que la parte real es todo lo contrario, que con la parte real simplemente dictaminaríamos lo contrario de lo que dicen esos informes. Lo contrario. Porque los hechos dicen una cosa y las conclusiones que se recomienda pinchar dicen otra, muy diferente a los hechos que te lo están mostrando. O sea, hay que tener análisis. Bueno, se sospechaba que habían entrado en la tumba antes de la apertura oficial y habían sacado artefactos, incluidas joyas, las cuales fueron vendidas tras sus muertes, sostiene Breyer, para quien la nueva carta es una prueba definitiva. O sea, ¿qué otra prueba más quieres? ¿Es? Muchas veces decimos eso, ¿qué otra prueba más quieres, no? Si ya estás viendo esto, ¿qué más quieres? Bueno, el hallazgo en 1922 de la tumba del niño rey, casi intacta, captó la atención del mundo entero y renovó el interés por el antiguo Egipto. La cámara funeraria se encontró llena de tronos, carros y otros objetos que componían el ajuar funerario con el que el joven faraón, tras haber muerto a los 19 años, debía cruzar la orilla hacia el más allá, según las creencias egipcias, ¿no? O sea, va a tener que cruzar la orilla al más allá. Por eso llenaban su tumba de todas esas cosas, creían que se iba con todo eso, ¿no? Claro que es falso, no se iba con todo eso, ¿no? Pero igual lo creían e igual actuaban en base a esa creencia. Entre los objetos hallados destaca la cámara funeraria de Tutankamón, realizada en oro, expuesta en el Museo del Cairo, y una de las imágenes más reconocibles del arte egipcio, del egipcio antiguo. Carter, cuya expedición había sido financiada por, aquí, Lord Carnarvon, supervisó durante la década siguiente la extracción y traslado de los objetos que quedaban en la tumba hasta el Museo Egipcio del Cairo, pero aseguró que los tesoros más valiosos habían sido saqueados en la antigüedad. Mentira, lo saqueó él. Ahora te das cuenta, hacen una cosa y le echan la culpa a otros. Ya, eso es lo que pasa acá. ¿Mm? Los tesoros más valiosos habían sido saqueados en la, anti, en la antigüedad. Sí, antigüedad. ¿Mm?
Bueno, estos son sus tesoros, ¿no? Acá puedes verlo, ¿no? Acá está. Esto vamos a hablar, de esto vamos a hablar pronto. Ahorita vamos a hablar de todo esto. Algunos egiptólogos pusieron en duda esta afirmación, dijeron, no, ¿cómo es posible que haya saqueado antes de la apertura oficial, unos días antes se haya entrado ahí para sacar las joyas? No. Según explica The Guardian, en 1947, un empleado de Carter, ¿no? El empleado de Carter se llamó, acá está, Alfred, Alfred Lucas Thomas, ¿no? Aseguró en una revista científica del Cairo que Carter había abierto en secreto la puerta de la cámara funeraria antes de volver a sellarla. Eso fue en 1947. Vamos a ver, pero ¿quién es este Alfred Lucas Thomas que asegura que Carter le había abierto en secreto la cámara? Y después la selló y después fue con la prensa y dijo, voy a abrirla por primera vez, ¿no? Cuando ya la abrió antes. Y justamente cuando la vio, este, de un modo de un modo, ¿cómo le podríamos decir? ¿No? Lo abrió de un modo secreto, ¿no? Así, lo abrió así, o sea, fue primero, la segunda vez fue pues la forma pública, ¿no? Fue la apertura pública de la tumba, pero la primera vez fue algo más sinestroso, fue una apertura subrepticia. ¿No? Una apertura, primero fue una entrada subrepticia a la tumba, y el mismo que entró subrepticiamente a la tumba, después entra ya de un modo oficial, con público, ¿no? Con cámaras y todo. ¿No? Pero ¿quién dijo esto? Alfred Lucas Thomas, y vamos a hablar sobre él. La fortuna hizo que Carter viera en él a la persona idónea para preservar los elementos de la tumba de Tutankamón y lo llamó al Departamento de Antigüedades, o sea, el Supremo Concilio de Antigüedades, y se dedicó más de 9 años que duraron las tareas de extracción, limpieza y tratamiento y transporte, más otros varios de estudio en el Museo del Cairo, que siendo especialmente valorados por el gobierno egipcio, le valdrían diversas condecoraciones. O sea, él sabía bastante sobre Carter. Para lo que estoy viendo acá, él sabía bastante. Y justamente este señor dice, él ya abrió la tumba desde antes. Ya abrió en secreto la tumba, una apertura subrepticia, antes de volver a sellarla. Bueno, Breyer, el que escribe el libro, explicó a la Guardia, Carter nunca admitió las acusaciones, ni tampoco existe ninguna negación oficial. O sea, él nunca dijo, sí lo hice, y tampoco dijo, no lo hice, se quedó callado. No aseguró, no afirmó, ni negó. No hizo nada de eso, se quedó callado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo hizo. Por eso, se quedó callado al respecto. Así que cuando veas a un político, a alguien así que no acepte ni niegue, y cuando te diga yo no he hecho tal cosa, y te dice un hecho que no es aquel del cual le imputan, o dice, yo no he hecho tal cosa, soy un profesor campesino del campo, yo no robo, no tiene nada que ver que sea una cosa con que sea la otra, no tiene nada que ver. Es muy probable que sí haya robado. ¿Ok? ¿Ya? Al menos este señor, Carter, ¿no? El jefe, acá el señor que está viendo acá, su jefe, ¿no? Carter no negaba ni aseguraba nada y no decía yo soy un pobre profesor explorador inglés, ¿no? No, no. No venía con este cuento, simplemente se quedaba callado la boca, que sabía lo que había hecho. ¿Ya? Así se entienden las cosas. Bueno, Carter nunca admitió las acusaciones, tampoco, tampoco existe ninguna negación oficial. Nunca quiso hablar de ese tema. No obstante, el gobierno egipcio lo excluyó de la tumba por un tiempo. Había muchos malos sentimientos y pensaban que estaba robando cosas. O sea, el gobierno egipcio ya se dio cuenta y no va a estar pues esperando a que salga la fotito de él, ¿no? Este, entrando subrepticiamente a la tumba antes de, antes de la apertura oficial el día siguiente, ¿no? Que según era la primera vez que se abría la tumba, ¿no? En la apertura oficial, que se supone que era la primera vez que se abría la tumba, ¿no? No espero esas cosas, ¿no? Para recién darse cuenta de que aquí había algo que no andaba bien. Bueno, en su libro,
Braille describe que los egipcios no pudieron demostrar las sospechas, pero estaban convencidos, por ejemplo, de que Carter había estado planeando robar una cabeza de madera de Tutankamón que se encontraba en su poder. Braille asegura haber encontrado objetos en el mercado de antigüedades que fueron propiedad de Carter y que probablemente provienen de la tumba. Es lo que aquí que está escribiendo este libro asegura. Algunos de estos objetos llegaron a museos, como el Metropolitano de Arte de Nueva York, que en 2010 anunció que enviaría a Egipto varios de estos objetos que adquirió en 1920 y 1940, y que con certeza son de la tumba de Tutankamón, que los va a entregar. Pues, ¿cómo fue que salieron? Si fue después, no fue antes, dice Carter, ¿no? Hay sacadores de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ya, pues ya, como que no guarda mucha consistencia. Bueno, acá te presento a Lord Carnarvon. Él fue el mecenas de Carter. Quien está a su costado es su hija, creo, sí, debe ser su hija. Ya, adivina, su hija es una Rothschild. Sí, son de la vieja familia Rothschild. Justamente Lord Carnarvon estaba casado con una Rothschild, solamente que no se apellidaba Rothschild, tenía el apellido de un padrastro, pero no se apellidaba Rothschild. Aquí lo tienes, ¿no? Acá puedes ver, no se apellidaba así. Bueno, esto es de la tumba, ¿no? La foto entonces de la famosa tumba de Tutankamón no es la primera vez que se abrió. No, esta foto, que es la escena del crimen, nos muestra la segunda vez que se abrió la tumba. La segunda vez. Aquí está. ¿Ves? No está tan decorado, ¿no? No está decorado, qué raro. Bueno, depende, fue porque como murió muy joven, no hubo mucho tiempo de hacer los arreglos ornamentísticos. De ahí, las paredes, los techos. ¿No? Entonces, esta foto es la segunda vez que se abrió, pero se hizo pasar ante los ojos del mundo como la primera vez que se abrió la tumba. ¿No? Y acá puedes ver muchas cosas, ¿no? Aquí ha pasado alguien por segunda vez, pero ya aquí debe haber las huellas de alguien. Si va a ser la primera vez, no debe haber huellas, pero es cuestión de... Ay, no, creo que hay una huella. A ver, voy a ponerle el cursor este de acá. ¿Dónde está el cursor? Ahí está, ¿ves? Ahí está, acá, parece una huella. Y mira, acá aparece un dibujito. Acá, donde estoy señalando con el cursor. Parece, no sé. Bueno, pero ya alguien pasó por acá. Me pregunto si un detective privado podrá ver esto y decir que algo se cayó por aquí, alguien movió algo sin darse cuenta. ¡Pum! ¿No? Ahí está. Pero esta era la tumba de Tutankamón, ¿no? Está. Y de aquí, pues, tuvieron que sacar muchas cosas. Sacaron un par de joyas, ¿no? Pero ¿cómo lo hicieron, no? ¿Cómo lo hicieron? Acá está el carruaje, pues está acá caído. De hecho, estaba desarmado el carruaje, ¿no? Está desarmado. Está. Acá se nota que está desarmado. Acá están las piezas del carruaje. Acá están. Las joyas deben estar en esos cofrecitos que son acá, abajo, en esos armarios. Acá está, acá, en esas mesas grandes que tienen patas de león, creo, de guepardo, ¿no? ¿Parece? Aquí, aquí abajo, aquí hay cofres y ahí debieron haber joyas, esos cofres, esas joyas se lo llevaron. La pregunta es cómo saberla, cómo tener la evidencia de que de que eso no está tocado anteriormente, ¿no? Con una simple foto, ¿no? Conseguir la evidencia con esta simple foto y con otras fotos, ¿no? Donde puso su mano Carter, ¿no? Esa es la foto cuando abren, ¿no? Aquí está el Carvanon, este es Lord Carvanon, ¿está? Stanhope Millinus Herbert, el quinto conde, Carvanon. Él financió la tumba para encontrar el tesoro de Tutankamón. Y acá nos dice que estaba casado con Almina Bombwell, la hija de Marie Boyer. Marie Boyer es la esposa de Frederick Bombwell, pero su padre pudo ser Alfred Rothschild, miembro de la familia, quien hizo a Lady Carnarvon su heredera. Ese matrimonio nació Evelyn,
Evelyn Buchan, quien acompañará a su padre y a Howard Carter en la apertura de la tumba de Tutankamón. Ahí está, ahí está la chica, ahí está la chica, ahí está, ¿ves? Aquí está su padre, es Lord Caravan, está acá, y al otro lado está Carter. Carter está aquí alejado, y la chica que está pegada al señor, un caballero que está aquí con un bastón, ella es ella es una Rothschild, y el señor acá es Lord Carbano. Lord Carbano. Ahí está la foto. ¿Ves? Acá está. Esta parte la encontré en el texto, y ¿por qué no lo hablamos, no? De cómo, lo encontré aquí, en una página de Terranticue, creo, ¿no? Ahí está. ¿Cómo aparecieron más objetos en la tumba de Tutankamón? Lo escribe un Fernando Prado, y nos dice esto, ¿no? El 90 estuve trabajando en Londres, un bufete de abogados. Una noche me invitaron a cenar unos amigos de mi hermano. Eran gente relacionada, metidos en la en la socialité, en el arte, en la sociedad. Por lo que la cena fue muy divertida y la gente que me presentaron fue apasionante. Cualquier parecido con las élites y todo eso no es ninguna coincidencia, ¿no? Alegres, pero no muy perjudicados, nos fuimos a una discoteca llamada Limelight, que me dio un mal rollo de espanto. Ahora ya entenderás por qué, es la élite, pues, ya que se trataba de una iglesia desacralizada, o sea, era una iglesia, la iglesia dejó de ser iglesia, le quitaron todos los sacros a la iglesia y ahora hacían ahí, pues, fiestas, ceremonias. ¿Ya me entiendes? Nos juntamos con otros amigos suyos que ya estaban allí y tenían una mesa reservada. Alcohol, bailoteo. eh, Nos quedamos solos en la mesa, un inglés mayor que yo, y quien narra, ¿no? George, que así se llamaba, me dijo lo siguiente. Unos años antes había muerto su abuelo, el sexto conde Carbanon, y su padre heredó el título y la propiedad de la familia. Y entre ellas, esto que estás viendo acá, este edificio se llama Highclere Castle. Highclere Castle. El castillo del alto abad o del alto clérigo. Un castillo del clérigo alto, algo así. Del sacerdote alto, ¿no? O sea, un sacerdote con rango alto. Castillo de un sacerdote con rango alto. Eso significa. Que ustedes conocerán por la serie de televisión Downton Abbey, por lo que se estableció ahí, ¿no? Ese es el castillo. Ahí abajo puedes ver a las personas, te voy a mostrar con el cursor las personas, abajo, acá está, acá está, acá. No, no hay personas, perdón, es una cámara, es un foco, un foco. Pero ahí puedes ver el castillo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, grande el castillo. Bueno, tras la testamentaria, inventario y todo lo demás, su padre le comentó que estaba inquieto por algo que no encajaba. Él tenía un recuerdo muy vivo de haber visto objetos egipcios en la casa durante la infancia. Incluso recordaba haber jugado con alguno de ellos. Pero no había absolutamente nada relacionado con Egipto en esta mansión, este castillo. A pesar de que el bisabuelo de George había financiado la búsqueda de la tumba de Tutankamón. Indagando sobre el misterio, interrogaron a un viejo criado ya jubilado que había servido muchos años en la casa. Lo recuerdo bien, el señorito Henry, abuelo de George y quinto conde de Carmanon, estaba furioso con todas esas tonterías que se contaban sobre la maldición del faraón, así que hizo que se ocultaran todas las cosas egipcias de su padre. Están en el gabinete tal, contó el anciano. O sea, claro, porque crearon este mito y distrajeron a todos. Con ese mito escandaloso, sensacionalista, distrayeron a todos de lo que en verdad estaba pasando. Que estamos viendo acá. O sea, fue para distraer. La gente se deja distraer por estas cosas sensacionalistas. Por eso pasan estas cosas. Bueno, en esta habitación, detrás de los paneles de madera que decoraban las paredes,
O sea, había paneles de madera que decoraban las paredes, pero había atrás una habitación, una especie de cámara secreta dentro del castillo. Allí encontraron más de 2000 piezas que habían pertenecido a la tumba del faraón Tutankhamón. Lo que dice esta nota, ¿no? Suena como una leyenda urbana, ¿no? pero, pero quizás tenga algo de cierto. No, sé, no sabemos, ¿no? Pero solo sé que encontré esto en la red, ¿no? En la red, ¿no? Y bueno, ahora para que entiendas, pues que estas cosas suceden, ¿no? Que eh, muchas veces tienes que aprender a sospechar las cosas, no dejarte guiar, porque justamente eso es lo que hacen muchos pueblos, se dejan guiar por las cosas y no quieren sospechar, no desean sospechar de nada. Y al final pasa esto. Si hubieran sospechado un poco más, si hubieran sospechado un poco más los egipcios, quizás nunca se hubieran escapado tantas antigüedades valiosas de Egipto, ¿no? Hicieron cosas porque sospechaban, pero no hicieron lo suficiente. Ahora imagínate qué le va a pasar a aquel que no sospecha. Si sospechando nomás pasó esto. Imagínate si no sospechan, pasan cosas peores. Bueno, esto fue Radio Política. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.